buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Continúa el velorio de Alberto Fujimori, quien será enterrado el día de mañana. Hablaremos de quienes han visitado el sepelio el día de ayer. Y también, por supuesto, hablaremos de otros asuntos porque la vida política del Perú continúa. Antes de contarles todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores del día de hoy. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento ahora para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a hablar de el duelo del dictador. Lo que ha sucedido ayer era lo previsible. La señora presidenta, como comentamos, declaró a través de un decreto supremo, firmado también por el primer ministro, un duelo nacional de 3 días. Había en realidad cierto margen de acción para declarar el número de días necesarios del duelo, pero la familia necesitaba un día más de espera porque esperan todavía al hijo mayor del expresidente que está en Japón. Ayer llegó su hija Sachi. Y en la muerte de toda persona política, creo que hay diferentes planos y dimensiones. Hay una dimensión humana que es absolutamente respetable y que merece de nuestra parte, por supuesto, la mayor solemnidad y discreción. Alberto Fujimori tuvo una familia, unos hijos, unos nietos, unos colegas, unos amigos que tienen todo el derecho del mundo a darle cristiana sepultura y a despedirse de la forma ritual que ellos crean conveniente. Y hasta ahí no se puede observar nada. Sin embargo, ha habido alguna protesta, no poca, por el hecho de concederle honores a una persona que ha sido condenada por graves violaciones a los derechos humanos y que se allanara en los casos de corrupción. Sin embargo, como expliqué ayer, la norma es la norma y no exceptúa. Y si la familia lo pide, pues se le tiene que dar los honores correspondientes. Y acá viene el segundo plano. Además del plano humano, del plano íntimo, espiritual, que acompaña a cualquier familia en un trance como este, hay el plano político. Y, para bien o para mal, Keiko Fujimori es la líder de un partido político que tiene bancada en el Congreso y que ha postulado 3 veces a la presidencia del Perú y que pretende hacerlo, estoy segura, una cuarta y una quinta. Hace casi 20 años que a eso se dedica a exclusividad, a postular a elecciones presidenciales. Y es en ese plano político donde el funeral de su padre se convierte en un espacio simbólico y del cual tenemos que hablar. Ayer, cuando el presidente, expresidente y dictador del Perú, las dos cosas a la vez, Alberto Fujimori, ya fallecido, ingresa a el Museo de la Nación, está presente el presidente del Consejo de Ministros, como corresponde, al protocolo. Pero inmediatamente llega Dina Boluarte. Y Dina Boluarte, como presidenta del Perú, no solamente presenta sus condolencias, sino, creo yo, hace valer el pacto político que hoy tiene el gobierno con la bancada mayoritaria en el Congreso. Lo hace valer porque conviene a ambas partes. Reitero, una cosa es la condolencia humana que cualquier político con modales y buena educación tiene que tener. La cortesía con el adversario, incluso con el adversario que no tuvo ninguna cortesía con él, incluso a ese nivel, porque son modales democráticos. Pero ayer hemos visto algo más que modales democráticos. Vamos, por favor, con la primera nota. Dina Boluarte asiste al velatorio
del ex dictador Alberto Fujimori en el Museo de la Nación. Y no fue la única, porque el desfile fue importante en términos políticos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, es César Acuña. César Acuña, APP y el Fujimorismo controlan el Congreso de la República con otros aliados de Avanza País, Renovación, Podemos, Somos Perú, que son menores, pero y Acción Popular que estuvieron presentes. Pero hay otros fuera del Congreso que también estuvieron presentes. Los siguientes, por favor, si me ayudan. El Partido Aprista, perseguido por Alberto Fujimori, pero está ahí en sus líderes más visibles, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, asistiendo a dar el pésame. Reitero, una cosa es la dimensión privada, personal, y otra cosa es la dimensión política. Cuando un funeral de Estado se convierte en un acto político, lo que tenemos que ver acá es la convivencia entre grupos. ¿Qué más vimos ayer? Vimos una escena que es un poco extraña. Una guardia de honor realizada por toda la mesa directiva, a excepción de Valdemar Cerrón, que envió un arreglo floral, pero que no quiso aparecer en la foto. Astuto es Valdemar Cerrón, y razón no le falta, porque sabe perfectamente que esa foto implica mucho más que simplemente la cortesía privada, íntima, que se puede tener a una persona fallecida, sino implica un acto de apoyo político. Y eso es exactamente lo que Valdemar Cerrón no va a realizar. Y muchos otros, hay que decirlo, tampoco. ¿Qué más hemos visto ayer durante ese periodo de Alberto Fujimori? Al ex canciller, que acaba de salir del gabinete, Javier González Olachea, representando este pensamiento. Hay que saber olvidar. Hay que ponerle fin a esta historia de Alberto Fujimori. Hoy día, en un editorial sumamente ingenuo del Comercio, se habla de empezar de nuevo, de la abolición del antifujimorismo, de que simplemente se pone fin a un ciclo de la política peruana. Pero olvidan algunas cosas. Olvidan que la hija de Alberto Fujimori es la que tiene hoy a su cargo soportar el antifujimorismo que hay en el Perú. Ya no porque lo alimentó su padre, sino porque lo ha alimentado ella. Y a las pruebas me remito. Keiko Fujimori en la elección del 2016, su mejor desempeño electoral, saca 39% en la primera vuelta. En el año 2021, 5 años después, saca 13% en la primera vuelta. ¿Por qué? ¿Por obra de su padre? ¿Por los crímenes de su papá? No, por sus propios hechos. Por sus propios hechos que no han sido pocos. Pero Pablo Kuczynski parece que tuviera síndrome de Estocolmo, pero la verdad es que fue perseguido por Keiko Fujimori. Y ella no paró hasta forzar su renuncia, en venganza por haberle otorgado un indulto a su padre. Su hermano Kenji, gracias a Dios, no está preso hoy, pero podría estarlo. Tiene 4 años y medio de pena suspendida por acción de su hermana, que lo mandó a grabar y que no paró hasta que lo expulsó del Congreso. El antifujimorismo en el Perú ha sido alimentado por un partido que aprueba leyes inconstitucionales hoy, que no respeta en nada el legado económico de Alberto Fujimori, porque podrían respetarlo, que ni siquiera respeta su propia constitución, porque la viola todo el tiempo. Entonces, ¿de qué desmemoria tenemos que hablar? Volvamos a lo inicial.
Alberto Fujimori fue un presidente que tuvo acciones extraordinarias en bien del Perú. Y eso nadie lo duda. Y son básicamente tres. El encauzamiento económico del Perú, de un país destruido en 1990, destruido, económicamente destruido, pobre, endeudado, paria en el sistema internacional, azotado por una hiperinflación. Eso Fujimori lo cambió con un programa económico liberal que apropió del Fredemo después de haber dicho no shock. La segunda victoria de Alberto Fujimori es contra la subversión, contra el terrorismo del MRTA y de Sendero Luminoso, con acciones policiales, hay que decirlo, autónomas y muy valientes. Pero hubo una voluntad política de acabar con ese flagelo, y se acabó con ese flagelo. Y lo tercero, creo yo, en el Frente Internacional, la paz con Ecuador, que termina una era de sistemáticas guerras. Pero al lado de esa obra hay, en primer lugar, el grupo Colina, asesinando inocentes en el Perú. En segundo lugar, crímenes de corrupción muy graves, por los cuales él se allana y reconoce, entre otras cosas, que le regala 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos. Corrupción que alcanza a todos los medios de comunicación de señal abierta del Perú, que parece que se hubieran olvidado que eso nos pasó bajo Alberto Fujimori, aunque sus partidarios digan que era un error, que se equivocó confiando en Montesinos, Montesinos es el malo, Fujimori el bueno. No, fue partícipe de todo lo que se hizo. Destruyó la moral de las Fuerzas Armadas al corromperlas. Y le han costado 2 décadas a las Fuerzas Armadas recomponerse del terremoto que fue saber que toda su cúpula robaba a manos llenas con Alberto Fujimori y con Vladimiro Montesinos. Derechos humanos, corrupción y finalmente destrucción de la institucionalidad democrática. Hay avisos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, expresando sus condolencias. Basta con la obligación legal de poner la bandera media asta. Esto es una obligación legal. Lo otro no es recordar, no tener memoria sobre lo que hizo Alberto Fujimori con el Tribunal Constitucional, mandando a destituir a 3 de sus miembros arbitrariamente, que fueron restituidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o infiltrar a la Corte Suprema con un circuito de corrupción, ¿no es cierto?, dominado por Vladimiro Montesinos. O ya no se acuerdan, o ya no se acuerdan. ¿No se acuerdan todos los jueces que pidieron su reposición en el año 2000, luego haber sido defenestrados en el 92? ¿No se acuerdan del golpe de Estado? Fujimori hizo cosas extraordinariamente buenas y extraordinariamente malas. Y la última que hizo fue destruir la democracia en el Perú en el ánimo de reelegirse. Sobre esas conductas tuvo Keiko Fujimori que construir un partido. Y tuvo la oportunidad de rechazar esas conductas y construir algo nuevo. Pero lo que vimos fue otra cosa. La persecución de un presidente que al final del día yo creo es inocente, y si fue culpable, sus delitos ya prescribieron hace mucho, y la persecución de su propio hermano. Para no hablar, reitero, de la conducta de una bancada que hoy día aprueba leyes que favorecen organizaciones criminales o que favorece a asesinos que promueven la prescripción de delitos de lesa humanidad. Esa es la bancada de Keiko Fujimori. O que aprueba y promueve leyes mercantilistas, demagogas, que asesinan la caja fiscal, que no respetan ni siquiera, reitero, el legado económico de su padre. Entonces, el antifujimorismo no va a desaparecer mientras Keiko Fujimori sea la candidata
de Fuerza Popular, porque ella representa lo que ella ha hecho. Ella tiene su propia obra y es causante directa de la crisis política que tenemos hasta el día de hoy, desde que perdió las elecciones del 2016. Si quiere transformar el funeral de su padre en un acto político de apoyo y de reivindicación a ella misma, entonces tiene que aceptar las consecuencias de las críticas que va a recibir. En ese contexto, una opinión que es no menor, esta es la opinión de Gisela Ortiz, que creo que representa bien a las víctimas. Por favor, si me ayudan con la nota. Duelo nacional de Alberto Fujimori es una vergüenza, dicho. Y creo que esa es una voz que también hay que escuchar, porque nadie escucha a las víctimas. Aun cuando hay una norma que hay que cumplir, que no distingue, sería bueno que la norma comience a revisarse, ¿no? Porque todos somos mortales y todos los expresidentes, tarde o temprano, van a morir. Si como país creemos que esto es lo que debe hacerse con todos los expresidentes del Perú, sin distinguir cómo ocuparon el cargo, pues bien, que se mantenga el mismo decreto supremo. Si creemos que no, y la lista de expresidentes del Perú vivos en este momento es larga, comiencen a revisar una norma que se advirtió hace años que tenía que ser revisada. En todo caso, sí, respeto a la persona, respeto a su familia, a la dignidad de persona humana, respeto a su privacidad, a la discreción que hay que tener cuando se está enfrentando el dolor de una familia. Respeto a su intimidad también. Pero al mismo tiempo, si se va a hacer un acto político, se tiene que estar sujeto a la crítica política. Pero la vida continúa. La vida continúa. Hay otras noticias que hemos dejado de lado ayer y hoy. El entierro será el día de mañana. Pero vamos con las noticias que acontecen en el Perú luego de la pausa. Muy bien, como les decía, la vida continúa. Y claro que continúa en los pasillos del Poder Judicial. Se ha conocido ayer varias noticias sobre cómo los procesados e investigados en casos de corrupción aprovechan para ubicarse de una forma diferente. El primero es el señor, por favor, César Inostroza, me parece nuestra primera noticia. Muy bien. César Inostroza, caso Cuellos Blancos del Puerto, hermanito, ¿se acuerdan? Muy bien. Aparece en una serie de audios del 2018 como parte de una organización criminal. Una organización establecida entre la Corte Superior del Callao, la Corte Suprema del Perú, donde se venden favores, se intercambian sentencias. La señora K aparece aquí también, y parte de la saga de la señora K y César Inostroza tiene que ver mucho con la conducta de Keiko Fujimori respecto a Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno, ayer César Inostroza invocó, ¿qué creen? La ley que modifique el tipo penal de crimen organizado para que ya no se le procese, porque a él se le procesa por crimen organizado. Y se ha presentado, como es ex juez supremo, ante el juez supremo, Checli, a decir, señor, por favor, a mí me archivan el proceso, porque de acuerdo a esta ley, a mí no me pueden perseguir por crimen organizado. No es el primero, ni será el último, ojo, ¿eh? ¿Qué tienen en común los hermanos Cerrón, ¿no? José Luna y Nicanor Boluarte y el señor César Inostroza? Pues esto, todos han pedido lo mismo. Todos han pedido lo mismo. Todos, ¿no es cierto?, con protección parlamentaria. Algunos un poco más descarados, como José Luna y Valdemar Cerrón, que los dos son parlamentarios y los dos han aprobado esta ley que los favorece a sí mismos.
Felizmente comienza a construirse una jurisprudencia un poquito más sólida dentro del Poder Judicial. El juez Chávez Tamariz, en un caso similar, ha invocado la Convención de Palermo, la Convención Anticorrupción, para establecer que esta ley viola la convención y que por lo tanto no puede ser aplicada porque la convención prima sobre la ley. Pero es una construcción jurisprudencial que por supuesto se va a apelar. Esperemos que el doctor Checli pueda conocer estos argumentos, que le responda al señor Inostroza lo que creo que merece. Merece un juicio justo, pero un juicio. Inostroza ha evadido la acción de la justicia desde el 2018, cuando se fugó a España, de donde fue extraditado, perdón, se ordenó su extradición, pero él había huido a Bélgica, donde vive placenteramente hasta hoy. La siguiente en pedir archivo es la señora Dina Boluarte. La presidenta, a través de su abogado, el doctor Portugal, ha pedido que se archive la investigación por enriquecimiento ilícito y falsa declaración en documento administrativo. Este es el caso Rolex. La señora presidenta quiere que se le archive el caso Rolex, donde ella confesó ante todo el país que recibió regalos del señor Oscorima, prestaditos nomás, pero los recibió. Y al recibirlos se configuró el delito de enriquecimiento ilícito y falsa declaración de un documento administrativo, porque nunca los declaró, porque dijo que eran prestaditos nomás. Bueno, ayer su abogado ha pedido que se archive el caso, valiéndose de un tecnicismo, de una ley especial que quiere que prevalezca sobre el Código Procesal Penal. Para no confundirlos demasiado, digamos que hay una ley especial que dice que la investigación preliminar debe durar 60 días naturales, y estos ya vencieron, y por lo tanto tiene que archivar. El Código Procesal Penal da 8 meses para la investigación preliminar, o 9 meses para la investigación preliminar. Entonces, el argumento del juez Checli, en un caso parecido, de un congresista fue, no señor, estamos dentro del plazo, no hay nada que archivar. El doctor Portugal, el abogado de la señora Boluarte, dice no, que se archive. Lo tiene que resolver el juez Checli, así que esperemos también el mismo juez supremo que también, por supuesto, resuelva que continúa la investigación preliminar. Ahora bien, no le falta razón al abogado. Es decir, si ya está todo investigado, porque no hay mucho que investigar, sería bueno que el juez acuse. Y luego se suspenda en tanto Dina Boluarte siga siendo presidente de la República. Apenas deje de serlo, inmediatamente se puede continuar con el proceso. ¿Qué más tenemos, por favor? Una tercera noticia que es importante. Ayer en el Congreso no se trabajó, cosa que no está mal porque a ellos les encanta no trabajar y a nosotros nos encanta que no trabajen porque cuando trabajan hacen leyes muy malas para el país. Pero en fin, se discutió esto, se está discutiendo esto desde anteayer. ¿De qué se trata? Lo van a escuchar mucho en los próximos días. Van a escuchar la siguiente frase. Están castigando a las alianzas. Están castigando a las alianzas. Con 35 partidos están castigando a las alianzas. Nadie está castigando a las alianzas. ¿Cómo funcionaba antes de la reforma? Nos juntábamos 5 partidos, pasábamos las elecciones con 5% y era ampay me salvo y salvo a todos mis compañeros. Porque pasabas la valla, pero como la pasábamos todos juntos, todos habíamos pasado la valla. Es decir, nuestra representatividad era pequeñísima como partido, pero como aliados lográbamos pasar la valla. Eso es bien tramposo, pues, y eso fomenta la fragmentación partidaria y fomenta el transfugismo, porque una vez que llegan al Congreso, desaparece la alianza. Y lo hemos visto varias veces a partir del año 2000, varias veces. En la reforma del 2019 lo que se dice es no, si quieres constituir una alianza, muy bien, no hay ningún problema, bienvenido. Pero por cada partido que incorporas va sumando un 1%. Entonces, el 5% que todos tienen que pasar, ya, lo pasa uno si quieren, ya, la alianza, pero por cada partido que va sumando es 1%. Entonces, somos 3 partidos
ya sería 7%. Si somos 10 partidos, de ahí son 14%. Es mucho más alto y es más representativo. Ese es un frente. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Bueno, se lo quieren tumbar en el Congreso. Tenían la oportunidad los congresistas de no ir con 35 partidos o con 50, con las PASO, pero abolieron las PASO, mutilaron la reforma que permite que más gente pueda participar, pero que la viola, digamos, vuela en una etapa anterior a la elección general. Y ahora quieren meter esta cochinadita para que, de nuevo, todos juntos, juntitos, pasen la valla. Porque, claro, saben que no van a pasar la valla, la gran mayoría. Y en la elección que viene sobrevivirán, si Dios es grande, 10 partidos, como tiene este Congreso, donde sobrevivieron 10 partidos. Y tendrán que volver a inscribirse. ¿Ok? Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso. Y finalmente, hoy, a las 9 de la mañana, se suponía, eso anunció el día lunes, se suponía que se instalaba una mesa de trabajo para discutir, entre otras cosas, la derogatoria de la ley del crimen organizado, esa que le está permitiendo a Inostroza, a Luna, a Los Cerrón, a Nicanor Boluarte, presentarse ante los jueces y decir, señores, ya no me pueden investigar por organización criminal. Pero no solamente eso, sino que está permitiendo a los sicarios y a los extorsionadores estar felices porque ya no los pueden procesar por organización criminal. Se suponía que hoy se tenía que debatir ese tema. No sé si van a seguir de duelo en el Congreso o se van a sentar y van a contestar estas preguntas, porque la vida continúa y nosotros en el Perú necesitamos un Congreso que no sea pro crimen. En esa situación estamos. Muy bien, hoy nuevamente el velatorio de Alberto Fujimori va a estar abierto hasta las 12 de la noche. Hay una cola para entrar. Es una cola larga, pero hay espacio entre una persona y otra. Es fluida. Entran de 10 en 10. Hay gente que ha ido porque quiere asegurarse de que Alberto Fujimori esté ahí. Y está ahí, por Dios. Ya, el morbo tiene también su límite, ¿no? Y no es el lugar. Si usted quiere ir por morbo, mejor no vaya. ¿Ok? Alan García murió. Alberto Fujimori también. Y de otro lado, el entierro es mañana en la mañana. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes. Que disfruten su fin de semana. No se olviden de compartir este programa.